Para muchos, obtener un empleo inicia con la búsqueda en los clasificados: estudios universitarios, experiencia laboral, cartas de recomendación y antecedentes. Lo más requerido, a cambio de sueldos mínimos. Sin embargo, para optar a un puesto en el estado de Guatemala, estos requisitos parecieran variar mucho de la realidad. En el caso del cargo del presidente y vicepresidente, los requisitos básicos en la Constitución, según el artículo 185, ser guatemaltecos de origen, mayor de 40 años y estar ejerciendo sus derechos civiles y políticos. Mientras que para diputados, según el artículo 162, ser guatemalteco de origen y estar ejerciendo sus derechos ciudadanos. Para algunos muestra deficiencias de la ley electoral, para otros esto ha causado la debilidad en los partidos al momento de elegir a sus candidatos. Es el rol de los partidos políticos y su obligación de convertirse en espacios e instituciones que faciliten la formación del ciudadano, la formación cívica y política del ciudadano, y asuman la responsabilidad de formar a sus cuadros políticos, y más a aquellos que están en puestos que puedan terminar siendo capitalizados como a puestos de elección a nivel nacional o departamental. Aunque el actual tribunal exige la constancia de finiquito como requisito y la demanda ciudadana en las calles ha generado una depuración indirecta, misma que se debería fortalecer con reformas a la ley electoral según los consultados, esto para valorar la trayectoria político-partidaria de sus integrantes. Que al menos tenga un mínimo de años en ejercicio, que tenga pues programas de formación política. La formación política es clave para recuperar principalmente los valores, que se pueda certificar si el candidato ha ejercido a lo interno del partido político diferentes funciones, diferentes roles y papeles que haya tenido. No obstante, la ciudadanía apela a evaluar el artículo 113 de la Constitución al momento de revisar sus expedientes, mismo que establece que para optar a un cargo público se debe ser idóneo, capaz y honrado, aunque tampoco existen mecanismos establecidos para evaluarlo en la propia ley. Bueno, y el hombre que camina hacia la verdad es un líder que a pesar de los obstáculos ayuda a su patria. Para hablar sobre este tema de la idoneidad de los diferentes candidatos que van a ocupar puestos de funcionarios claves, tenemos con nosotros al licenciado Luis Linares. Él es investigador de ACIES en la especialidad de municipalismo, y al licenciado Jonathan Mencos, director general de ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias, usted, buenas noches. El tema de la corrupción ha sido uno de los más preocupantes en los últimos años, no digamos en los últimos meses. De hecho, hace algunos días la CICIG presentó lo que era el financiamiento de partidos políticos y de estas campañas políticas, con temas, decían algunos, que no es nada nuevo. Sin embargo, se ponían en el tapete, se ponían en la mesa, y él decía al final en sus conclusiones: es importante y necesario hacer las reformas a la ley de partidos políticos. Es necesario de alguna manera para mejorar la calidad de los políticos y de la clase política en el país. Él hacía mención, muchos de los candidatos a veces son patrocinados por ciertos sectores del país con tal de obtener beneficios para estos mismos sectores. Buenas noches, licenciado Mencos, ¿qué opina usted de esto? Bueno, muy buenas noches. En primer lugar hay que reconocer, y el estudio de CICIG ya lo aclara, más de la o cerca de la mitad de los recursos que llegan a los partidos políticos llegan a través de elementos vinculados con la corrupción en el país. Eso quiere decir que prácticamente los ciudadanos sí estamos financiando las campañas electorales, lo único es que a través de la corrupción, de mecanismos ilícitos que terminan llevando al poder a políticos que tienen una agenda privada que seguir manteniendo adentro del gobierno. Eso en realidad en muchas naciones es parte de un debate sobre si el financiamiento público a los partidos políticos puede garantizar en alguna medida la idoneidad
de los partidos y de quienes están adentro de estos partidos. En buena medida hay que decir que sí. Y efectivamente lo que estamos encontrando hoy por hoy es que son campañas abrumadoramente costosas, pero que en esencia, cuando le damos doble clic a la información, son planes de gobierno que prácticamente están vacíos. Si analizamos la agenda de promesas y de compromisos electorales que hay hoy en día, o si vemos los planes de gobierno, esos están plagados de fotografía, pero tienen muy pocos datos concretos sobre compromisos en materia de políticas públicas, de gobierno y de una posibilidad de generar cambios en una nación como la guatemalteca. En este mismo informe, licenciado Linares, se habla de cómo de alguna manera también surge y ha crecido el financiamiento en el interior del país, principalmente en las municipalidades, para algunas alcaldías, incluso diputados departamentales, el narcotráfico. Sí, bueno, hay dinero ilícito y dinero lícito que persigue fines ilícitos, porque también puede haber una empresa formal, decente, digamos, con responsabilidad social, que también puede hacer aportes para una campaña con la finalidad, por aquello de que nadie regala nada, con la finalidad de obtener favores, de obtener decisiones favorables a sus intereses. Entonces, el tema de los intereses espurios que se filtran en la política, pues es muy amplio. Pero en el caso de las municipalidades sí hay efectivamente, dado que el narcotráfico tiene una implantación mucho más local, pues hay más facilidad, es más permeable la política local, como sucede por ejemplo en México con los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Aquí en Guatemala han sido los gobiernos municipales los penetrados por los intereses y las componendas con dinero proveniente del narcotráfico, que prestan a los alcaldes también y se los prestan con mucha facilidad a candidatos a alcaldes. Y también está la utilización del dinero público, porque si vemos una buena cantidad de alcaldías, de alcaldes, se reeligen y pasan durante los 4 años y vienen desde hace mucho tiempo, porque hay alcaldes con 4 o 5 periodos, vienen utilizando sistemáticamente los recursos de la municipalidad para mantener una campaña permanente. Acaban de salir en algún medio de comunicación la denuncia, por ejemplo, contra un alcalde de Cobán, que tiene incluso un programa de fertilizantes, tiene un programa de vivienda mínima que consiste en regalar láminas, hay otros alcaldes que tienen programas de bolsa y que no le llaman solidaria ni segura, sino que le dan el nombre de su partido, y en fin, toda una serie de formas de hacer clientela electoral. Entonces, esto es fundamental, no solo controlar el origen de los recursos y limitar, y para eso también se necesita limitar el periodo de campañas, la duración de las campañas, limitar el monto de los recursos, la cuantía y el tiempo de campaña, sino que también controlar la cantidad de los recursos que se otorgan, porque no es lo mismo alguien que dé 500 quetzales a un candidato a que le dé 1,000,000. Entonces, y por otro lado, controlar el uso de los dineros públicos en las municipalidades, tanto para efectos de campaña permanente, como también con los contratos y toda la ejecución de obra municipal, porque con los recursos de las municipalidades se pagan esos favores. Se paga, porque también hay muchos contratistas que financian a candidatos a alcaldes. En fin, hay múltiples formas de financiamiento ilícito que se traducen en un desempeño ilícito y un ejercicio ilegal, corrupto y alejado de los intereses de la ciudadanía, de los vecinos, del gobierno municipal. Ahora, y generalmente en estos gobiernos, licenciado, se convierten también en consorcios familiares. Ya son familias a veces enteras quienes están dentro de las corporaciones municipales. Sí, y tenemos no solo los casos de nepotismo, de
de familiares en el cargo municipal. Por ejemplo, incluso, bueno, el caso del actual presidente, que es su yerno, pero como aparentemente no son casados, entonces, porque la misma Constitución establece que no pueden ser ministros ni secretarios de la presidencia los parientes en grado de consanguinidad y afinidad del presidente, pero como no eran casados, entonces el yerno podía ser secretario de la presidencia. Entonces se introduce a través en la administración pública, se introduce una cantidad desmesurada y absurda, injustificada, intolerable de familiares, y también en las corporaciones municipales, donde se burla por la cuestión de no existir, especialmente en las relaciones afectivas, no existir el vínculo formal del matrimonio. Esa es otra lacra que también se tiene que erradicar, y por eso es que tenemos en el caso municipal muchos puntos que es necesario de reforma de la legislación municipal para evitar, por ejemplo, que contratistas, que un alcalde, se han denunciado muchos casos, un alcalde tiene prohibición de ser contratista con una empresa de su propiedad en su municipio, pero sí puede ser de otro. Entonces hay un intercambio, yo te construyo, tú me construyes. Entonces, ahí sí que, como decía Santo Tomás, que hablaba de que el número de necios es infinito, también podríamos decir que el número de movidas es infinito. Es infinita. Y hay que, por lo menos, sabemos que hay formas de alguna manera de poder corregirlas, coordinarlas y también controlarlas. Nos vamos a ir a unos mensajes y regresaremos con el licenciado Mencos. La pregunta es, ¿quiénes serían los responsables de alguna manera de estar fiscalizando estas situaciones o estos manejos dentro de los funcionarios de gobierno? Nos vamos a mensajes. Las novedades de la tecnología se las presentamos los lunes y los viernes a las 10:30 de la mañana con la última información para un moderno estilo de vida. En este caso vamos a hablar del nuevo Office 365 con Premium Noticiero. Actualízate con la información los lunes y viernes a las 10:30 de la mañana, solo por TN23, Todo Noticias, 24 horas. Estaremos de regreso con ustedes aquí en Decisión 2015, el análisis, con el licenciado Luis Linares, investigador de ACIES, especialista en municipalismo, y el licenciado Jonathan Mencos, director general de ICEFI, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, platicando de nuestros funcionarios idóneos. Al haber estas reformas, pueden haber de alguna manera alguna ayuda para ir mejorando lo que es la clase política en nuestro país, pero también recordemos que las personas son importantes, el equipo de personas son importantes. Licenciado, ¿cómo podemos determinar o quiénes son los responsables de estar fiscalizando de alguna manera y se puede que estos funcionarios cumplan con su trabajo y al mismo tiempo los recursos sean bien utilizados? Bueno, la pregunta tiene una respuesta compleja porque no es sencillo. Yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses nos revelan que la corrupción o la falta de idoneidad de los funcionarios tiene muchos rostros, ¿verdad? Y además está acompañada por personas que no necesariamente son funcionarios y por lo tanto no están sujetas al imperio del control que se debe ejercer al Estado en sí mismo. En todo caso, sí hay que decir que todo lo que estamos viendo nos lleva a reconocer algunos caminos, algunas carreteras de la corrupción por donde ya se pueden empezar a cerrar esos espacios. En primer lugar, Guatemala tiene leyes que son o desactualizadas o incompletas frente a esa necesidad de buscar no solo que lleguen a los puestos buenas personas que saben lo que van a hacer, sino también que haya un espacio de control que permita purgar al mal funcionario, que siempre va a haber, ¿verdad? No hay un solo país del mundo que no tenga que lidiar con esto. Tenemos leyes tan anticuadas que, por ejemplo, hoy por hoy no sabemos, ni es pública, las declaraciones de patrimonio, ni de los candidatos. Ninguno de los candidatos ha estado dispuesto a decirlo, pero tampoco lo sabemos
del presidente, de la vicepresidenta, de los diputados. En muchos países eso ya es básico dentro de una discusión política. Hay otras leyes y en ese sentido todo lo relacionado con corrupción tiene un impacto sobre esa idoneidad. En este momento los incentivos son más para llegar a corromper, para continuar en un sistema que corrompe, que para que lleguen personas idóneas a intentar cambiar las cosas. Y lo que encontramos son presupuesto público, por ejemplo, que tiene muchísimos espacios de opacidad. La carencia de información pública confiable y oportuna es un espacio para que los corruptos lleguen y hagan grandes negocios. El ejemplo concreto es la administración tributaria y también el Ministerio de Gobernación, el propio IGS. Otro de los elementos relacionados con esas necesidad de cambios que tenemos para tener empleados y funcionarios más idóneos tiene que ver, por ejemplo, con una participación ciudadana más clara, la necesidad de presionar por una rendición de cuentas, ¿verdad? Eso es cuando ya están adentro. Pero un punto previo tiene que ver con el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, porque efectivamente parece que a los partidos políticos entienden como un mero referente las discusiones del Tribunal Supremo Electoral o la propia ley electoral y de partidos políticos. Incluso en este momento el tribunal es incapaz de medir con mayor certeza cuánto se está llevando en recursos la campaña, de dónde vienen esos recursos. En general hay que hacer una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que comience a subir el nivel de las organizaciones políticas. No podemos plantear que a partir de ahora lo que queremos son todos los políticos tienen que ser abogados o economistas, porque no es eso. Lo que deberíamos de pretender es que los partidos políticos tengan una ideología y tengan un plan de gobierno que sea sometido a la discusión de los ciudadanos. El partido que llegue al poder deberá demostrar la idoneidad de sus cuadros a través del cumplimiento de esas metas. Usted habla el partido político, fortalecer los partidos políticos, porque incluso algunos analistas dicen, licenciado Linares, que más parecieran empresas políticas, ¿verdad? Que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Cuando terminan su trabajo, pues muchas veces estos partidos políticos se van desintegrando, ¿verdad? Y no crece la ideología política, partidista, los principios en los que los diferentes sectores de ciudadanía o del país pudiesen de alguna manera adherirse. Entonces, ¿para qué sirven las asambleas dentro de los partidos políticos si se dice que es para hacer elecciones primarias y elegir a estos candidatos? ¿O es que en la mayoría de partidos los dueños son los candidatos? Sí, efectivamente, el problema básico, fundamental, por eso es tan importante la reforma de la ley electoral de partidos políticos, es la perversión del sistema de partidos políticos. Como todo surge de la política, los cargos públicos, el Congreso, el presidente de la República, los ministros, las entidades autónomas descentralizadas, las municipalidades, entonces si la política está pervertida, todos sus productos van a ser pervertidos, van a estar proclives a la corrupción, y con la corrupción viene la ineficiencia, porque una carretera que debiera costar 10 millones cuesta 30 o 50, y entonces en lugar de durar 5 años va a durar 1 año. En fin, hay toda una serie de vicios y de defectos en el funcionamiento de nuestro Estado, y todos en el fondo nos llevan al buscar las causas profundas, a la perversión del sistema de partidos políticos. Entonces es importante por esa razón la reforma profunda del necesaria, no reformas cosméticas, no reformas de lo que se pueda reformar, sino que lo que se debe reformar para que tengamos esos partidos sin dueño, que no tengamos partidos con dueño, que no tengamos transfugismo, pero también es importante la ciudadanía exigente, porque si la demanda no es exigente, la oferta va a ser de mala calidad. Si yo llego a algún lugar y acepto en un comercio, en un restaurante, que me sirvan la comida quemada, cruda, salada, y la acepto, me la como, la pago, pues el restaurante no va a tener ninguna obligación, no va a tener ningún estímulo para mejorar. Entonces, un aspecto fundamental es la ciudadanía, por lo que mencionaba también el licenciado Mencos, la rendición de cuentas, que seamos exigentes en cuanto a la calidad del desempeño de sus funcionarios. Y un tema importante es el cumplimiento de la ley, porque es cierto que hay algunas leyes que necesitan
El mismo Código Municipal, puede ser la Ley de Servicio Civil que necesite reforma, la Ley de Contrataciones, pero el principal problema es el incumplimiento de la ley. El caso, por ejemplo, para evitar la corrupción, también el funcionamiento de los sistemas de control, la Contraloría no cumple con sus funciones. Dice el artículo 1 y 2 que tiene que controlar el uso de cualquier recurso del Estado y sin embargo se hacen los desentendidos con los fideicomisos, cuando la ley orgánica de la Contraloría les obliga también a controlarlos y un sistema de justicia independiente, porque si eso no funciona, pues en el arca abierta el justo va a pecar. Entonces, la solución no viene solo de un lado, no viene solo la reforma del sistema de partidos políticos, sino que viene también de la ciudadanía, viene de las instituciones, de las leyes, de la calidad de las leyes y de que haya sanciones fuertes desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la ciudadanía para aquellos que especialmente no se comporten con honradez. Porque si alguien que sabemos que robó y vamos contentos a elegirlo, pues es decirle, bueno, vuelva a hacerlo. Y si en cambio desterráramos de la política a esas personas, sabría el que quiere mantenerse en la política, sabría que tiene que actuar no con un mínimo, que tiene que actuar permanentemente con decoro, con probidad, con honestidad, con transparencia. O sea que la educación política también para la ciudadanía y para todo el país es importante, de alguna manera esa participación que ustedes dicen y esa auditoría social de la que se está esperando. Nos vamos a un corte y regresamos con más. ¿Cuál es el candidato o qué características debe de llenar entonces un candidato a presidente, al binomio presidencial, para una diputación y por qué no para ser un alcalde de su localidad? Regresamos con este tema después de estos mensajes. Información. Los martes y los jueves a las 10:30 de la mañana, usted se entera de los adelantos en la medicina y consejos para un estilo de vida saludable. Aquí en TN23. Y todas las novedades del mundo de la medicina que tenemos que presentarles. Por su salud. Martes y jueves a las 10:30 de la mañana. Solo por TN23, todo noticias 24 horas. Ya estamos de regreso con ustedes, con el licenciado Luis Linares, investigador de ACIES y especialista en municipalismo, con el licenciado Jonathan Menco, director general de ICEFI, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Bueno, ¿cómo hacemos entonces los guatemaltecos para poder elegir a funcionarios idóneos? Saber que realmente estos llenan los requisitos y podrían ser nuestros líderes. Tal vez que no resuelvan todos los problemas, pero que de alguna manera son la guía y la orientación para poder ir resolviendo los problemas del país. Licenciado. Bueno, yo identificaría 4 elementos que todo votante debe tener presente al momento de ejercer su voto. El primero es si conoce la agenda de la persona por la que va a votar, cuál es el ofrecimiento, su plan de trabajo, y si ese plan de trabajo no solo son promesas, sino tiene metas, tiene acciones, elementos concretos que si esa persona gana nos puedan servir para exigirle cuentas, ¿verdad? El segundo elemento tiene que ver dentro de esa agenda con qué está pensando el candidato en el contexto actual sobre la transparencia, si esa es un parte importante o ese candidato es de los de siempre, que están dispuestos a hablar del tema, de sus recursos, del financiamiento de su partido, hasta que gane las elecciones. Eso sería ideal, ¿verdad? Los candidatos en la actualidad que demuestren esa transparencia creo que deberían de ser privilegiados por un voto consciente. Que respeten la ley, por ejemplo. Que respeten la ley, por supuesto. El otro tema es efectivamente la necesidad de que revelen su patrimonio. Es uno de los elementos importantísimos en este momento, ¿verdad? Mucho más importante en la actualidad con todo lo que está sucediendo y con todo lo que se está destapando. Y finalmente yo diría que tiene que ser una persona que no tenga tachas penales o tachas vinculadas
cuestiones de corrupción, con problemas con la ley. Creo que debemos aprender que el que es ladrón seguramente lo va a hacer, aunque haya pagado la pena, así como el asesino puede pagar la pena y de todos modos cometió el asesinato. Y debemos empezar a nivelar a si en verdad nos molesta tanto la corrupción y todo lo que estamos viviendo, entonces debemos castigar a los corruptos. Y en ese sentido el castigo tiene que ir en el voto. Por supuesto que aún en las condiciones actuales el político realmente no está yendo tras los votantes, está yendo tras los financistas, y eso es lo que toca cambiar. Pero aún así necesitamos comenzar a reconocer que son los votos los que deben ser lo más importante dentro de una democracia. Algo importante que usted mencionó también antes era que tuviesen alguna participación política o algún conocimiento de lo que era el manejo político, también alguna experiencia, licenciado. Bueno, en la medida de lo posible lo que se requeriría es alguien que conozca un poco del Estado, pero también hay ejemplos en la historia guatemalteca y mundial de grandes políticos que no han tenido papeles relevantes en la administración pública hasta que ejercen el poder. Uno de ellos es el presidente Mujica de Uruguay, por ejemplo, el expresidente, o el propio presidente de Bolivia, el señor Evo Morales, ¿verdad? Son personas con poca educación, pero con mucho sentido común y con muchas ganas de hacer algo, y además que se rodean de un grupo de personas que tiene el conocimiento para poder llevar a la práctica los anhelos de sus respectivos partidos políticos. Entonces es una mezcla entre una persona que ejerce liderazgo, pero que además se deja asesorar por buenas personas que están cercanas a él. De nada nos serviría un genio que o es un déspota o es una persona que no comprende absolutamente nada, o básicamente es una persona que deja de escuchar al pueblo al que le debe rendir cuentas. O sea, la calidad humana también entra aquí y es una muy mezcla, importante. y eso es el reto de un buen político. No solo tiene que ser quizá una persona con experiencia dentro de la administración pública, a veces sirve más la experiencia de vida, pero sí tiene que tener claro por lo menos qué función tiene el Estado dentro de una sociedad, qué función tiene la administración pública. Licenciado Linares, el alcalde idóneo, reconociendo que el alcalde de alguna manera es un personaje importantísimo para cualquier comunidad, es el que está a cargo de los recursos de esa comunidad, que esa comunidad se logre desarrollar y prosperar. Además, las alcaldías tienen autonomía dentro de nuestro país. Sí, yo creo que lo que es válido para presidente o diputados es válido para alcaldes, para cualquier cargo público. Al inicio del programa, en el reportaje, se mencionó el artículo 113 de la Constitución Política, que habla de 3 condiciones: idoneidad, capacidad y honradez. Sí. Entonces nosotros, a la luz de esos, porque están los requisitos formales que establece el Código Municipal en el caso de los alcaldes y en el caso y corporaciones municipales, y en el caso de diputados y presidente, la Constitución de la República, que son requisitos de carácter general, porque lo que se trata también es de que cualquier persona tenga acceso a un cargo público. Hay cargos, hay otros en la misma Constitución, por ejemplo, cuando se habla de magistrados de la Corte Suprema, que son requisitos más rigurosos, y también en la administración pública, pues eventualmente para un inspector o para una enfermera se pide mucho más requisitos que lo que se pide para ser alcalde, porque aquí se supone que son los ciudadanos los que con sentido común, con responsabilidad, van a escoger a las mejores personas. Entonces, si vemos esos 3 requisitos de idoneidad, honradez y capacidad, pues lo que tenemos que ver es la trayectoria de esas personas. Bueno, ¿qué han hecho antes? ¿En qué ámbito se han desempeñado? ¿Se han desempeñado en lo público, en lo privado? ¿Cómo han sido en lo público? ¿Cómo han sido en lo privado? ¿Se han sido empresarios responsables o se han sido mafiosos que lo que han hecho es evadir impuestos, estafar a sus trabajadores, en fin, o estafar a los clientes, a los proveedores? Y si han sido funcionarios públicos, bueno, si ha sido diputado, ¿qué actuación ha tenido como diputado? Si ha sido un candidato a presidente, si ha sido concejal, ¿qué actuación ha tenido como concejal? Y creo que en este caso, porque el cáncer que corroe a nuestra sociedad, en nuestro estado de la corrupción, lo fundamental, coincido con Jonathan, es el tema de la honradez. Es decir, a aquellos
porque me decía un amigo, bueno, si para ser cajero de un banco policía privado no le dan el puesto si tiene antecedentes policiales, y aquí vamos a votar por diputados que candidatos a diputados que estuvieron en la cárcel. Entonces, tenemos que ser exigentes en ese sentido, porque también coincido con él, quien ya lo hizo antes, ¿qué seguridad tenemos que lo va a hacer? Que aquel dicho que dice que gallina que come huevo, aunque le quemen el pico. Entonces, tenemos que ser exigentes en este caso en cuanto a la trayectoria de honradez. Cualquiera que tenga, porque otra cosa es la presunción de inocencia y que se lo prueben los tribunales. Pero si sobre alguien hay sospechas relativamente fundadas, debemos de rechazarlos en una forma categórica, porque solo de esa manera vamos a poder limpiar el Estado. Y con la sanción moral, el castigo para la reelección, no que aquí usted ve y vemos los alcaldes que se reeligen sistemáticamente teniendo tan serios señalamientos, porque lo que tienen es un rebaño electoral que los lleva a los cargos en una forma periódica sin ningún aspecto crítico sobre su función. Entonces, si no tenemos una ciudadanía exigente que analice a la luz de esos 3 criterios a los candidatos, pues no podremos salir del problema que tenemos. Una pregunta. Hay una controversia aquí que surge precisamente con los candidatos, y esto es en general. ¿Por qué inmunidad cuando son candidatos? Sí, yo creo que las inmunidades se debieran de quitar, porque también como aquí en Guatemala todo se ha pervertido por la política, pues la inmunidad del antejuicio y todo era para evitar que un funcionario estuviera llevándolo y trayéndolo con demandas, que lo sacaran del cargo y todo, o igual que un candidato que cualquiera se presente una denuncia de que me atropelló y mató, o me atropelló y mató a alguien, ya no digamos otro delito, y lo saquen de la competencia. Pero lamentablemente esa inmunidad se ha vuelto escudo de impunidad. Entonces es necesario, porque en otro país donde los políticos son decentes, pues cualquiera que es señalado como fue el expresidente del Congreso o el expresidente del Banco de Guatemala, inmediatamente renunciaría al cargo o dejaría de ser candidato a presidente o a vicepresidente. Pero aquí no lo hacen, entonces como no hay ese decoro de parte de las personas, entonces la ley tiene que ser rigurosa y tiene que eliminarse. En una reforma constitucional tiene que eliminarse la inmunidad y el derecho a antejuicio. El que sea sospechoso de un delito, que sea sometido a investigación y que sea condenado. Porque es preferible que tengamos a la gente con la camisa levantada, a los funcionarios, y no que pase lo que estamos viendo, que cualquier lugar que se mire en la administración pública es un nido de corrupción. Nos vamos a unos mensajes, vamos a regresar ya en el bloque final de su programa Decisión 2015 y estamos ya analizando las diferentes situaciones que se dan en nuestro país, la importancia de reformas, algunas leyes de nuestro país, especialmente la de los partidos políticos, candidatos idóneos, qué características debe llenar, pero entonces, ¿qué características debe llenar también un partido político? Ya en la nota anterior hablaron varios analistas sobre la importancia de candidatos idóneos para cualquier puesto de elección. ¿Qué piensa también la Iglesia? Veamos este mensaje. Creo que deberíamos verificar cuál es el pasado de cada una de las personas que aspiran a un cargo. Si han trabajado en alguna empresa, pues preguntar en la empresa cómo se desempeñaron. Si han tenido algún negocio, pues ver si lo han manejado con transparencia, si han cumplido con las leyes laborales, si han sido justos con sus trabajos, si han sido esposos, pues ver si han sido fieles esposos, si han sido esposas igualmente, ver cómo se han conducido en sus familias. Creo que es importante que aprendamos a verificar la vida de un candidato. Los temas más importantes que inciden en la vida de los guatemaltecos son analizados por expertos en el Rostro de la Noticia. Iniciamos el Rostro de la Noticia. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los guatemaltecos. El Rostro de la Noticia.
Ahora el rostro de la noticia a las 4 de la tarde, solo por TN23. Ya estamos con ustedes en este su foro, Decisión 2015, el análisis, con el licenciado Luis Linares, investigador, especialista en municipalismo de ASIES, la Asociación de Investigaciones Sociales, y con el licenciado Jonathan Menco, director general del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Ya hablamos un poquito sobre qué características debe de llenar los funcionarios o aquellas personas o candidatos que están participando para puestos de elección. Coincidimos en muchos de los temas, ustedes también, e incluso con algunos de los analistas que hemos tenido en pantalla en estos momentos. Sin embargo, esto es importantísimo también para los partidos políticos. Puede decirse que hoy en día se va a poner mucha atención a estos partidos políticos. Poco conocemos de ellos, su visión, su misión, qué principios, qué ideologías tienen, para incluso poder relacionarlos con los candidatos que puedan tener, licenciado. Así es. Bueno, en primer lugar hay que decir que necesitamos partidos políticos que en verdad cumplan su función dentro de la democracia. En este momento no hay ningún modelo distinto en la vida y en la historia de la humanidad que sea tan exitoso como debe serlo la democracia, en términos de que a partir de la democracia se logra generar un mayor bienestar para la sociedad. Si partimos de esa idea, entonces hay que reconocer que los partidos políticos idóneos trasladan la discusión de la sociedad al ámbito de las decisiones, y eso es a través del Congreso, en los órganos legislativos y ejecutivos, y en alguna medida también en el judicial. ¿Cómo sería un partido político idóneo? Tiene que ver entonces con que tenga una ideología, por supuesto, que comprenda el carácter laico del Estado, que dentro de su ideología no quiera imponer tampoco su visión religiosa del mundo, por un lado. Por el otro lado, que tenga los recursos, no para armar una estrategia electoral que busque votantes, sino para construir cotidianamente escuelas de formación de sus cuadros, espacios de discusión pública, política. Hay partidos en América del Sur que tienen sus escuelas de políticos para jóvenes que están entrando a la universidad. Aquí no hay, o hay muy poco de eso. Y por el otro lado, son partidos que tienen que tener una estructura tal que permita cada vez que hay elecciones contar con un plan de gobierno en donde se vean reflejadas su discusión con la sociedad, con su visión ideológica del Estado, y eso se traduzca en algo concreto. Esos partidos, si existen, parecen fuera de lo común para el contexto guatemalteco, pero sí existen, y en buena medida son partidos que tienen un financiamiento del Estado y que tienen otro elemento, tienen votantes idóneos, porque aquí estamos hablando del funcionario idóneo, del político idóneo y del partido político idóneo. También hay que tener votantes idóneos, que son votantes que exigen eso de los partidos políticos. No son votantes que se preocupan de la vida política también cada vez que hay elecciones, sino que en lo cotidiano están pensando y le están escribiendo al diputado de su distrito para preguntarle por qué no hay empleo, por qué van a aprobar nuevas leyes para privilegios fiscales, qué pasó con el político de su mismo partido que es un corrupto. Esos votantes son los que permiten que haya un cambio en el sistema político también. Y es ahí parte del reto, ¿verdad? Porque los políticos que tenemos hoy no vinieron de Marte, no vinieron de Venus, vinieron de una sociedad que los ha permitido. Que los ha permitido. ¿Y cómo iniciar o cómo podemos empezar a conformar estos partidos para que sean representativos dentro de nuestra sociedad, licenciado Linares? Bueno, yo creo que aparte de las exigencias que tiene que haber en la ley electoral de partidos políticos, vuelvo al tema, como hablaba Jonathan, del votante idóneo, el ciudadano idóneo, el ciudadano exigente, y en este caso, pues creo que, tratando de abordar un poco el tema que le había planteado usted a Jonathan, el cómo podemos identificar al partido idóneo, pues no creo que no tanto por lo que dicen sus estatutos, su ideología y sus planes de gobierno, porque, por ejemplo, un expresidente dice una vez que el político es vendedor de sueños, o sea, que ofrece cualquier cosa. Y
el gobierno actual, cuando se le echó en cara lo del tema de mano dura, dijeron, no, es que eso era un eslogan de campaña, como quien dice, ustedes se lo creyeron, pero en realidad no iba a haber mano dura. Entonces, el tema, creo yo que lo fundamental es la trayectoria. ¿Qué trayectoria ha tenido, qué desempeño ha tenido ese partido? Porque en general los partidos que están participando con posibilidades de ganar, pues tienen ya por lo menos 4, 8 años, algunos ya han hecho gobierno, han estado con el Congreso. Entonces, cuando hicieron gobierno, ¿qué hicieron? Cuando sus diputados que han tenido en el Congreso, ¿qué han hecho? ¿Qué actuación han tenido? Si han presentado a la ciudadanía candidatos idóneos, apropiados, adecuados para los cargos, o solo el amigo, el compadre, el que pagó, el que hizo un aporte sustancial para la campaña. ¿Qué trayectoria han tenido sus diputados en cuanto a la transparencia, a buscar que el Congreso funcione como no como una fábrica de leyes al mejor postor, como un mercado político? Yo creo que la trayectoria es lo fundamental para poder determinar, porque como dice aquella frase, por sus frutos los conoceréis, no por lo que digan o por lo que hablen o por lo que escriban, porque el papel todo lo aguanta, sino que fundamentalmente qué han hecho cuando han tenido oportunidad de desempeñar un cargo público, o también si vienen de otro ámbito, pues ir a investigar a esos ámbitos, al ámbito privado, al ámbito académico, al ámbito de la sociedad civil, cómo se han comportado en esos ámbitos, porque de la forma como lo han hecho en esos ámbitos podemos tener cierta seguridad de que se van a comportar así. ¿Cómo han desarrollado su vida? No solo familiar, sino que personal, profesional o empresarial, en el caso de muchos. Quiero que veamos algunas de las imágenes en pantalla solo para recordarles a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de estudiar muy bien la Constitución de la República. ¿Quiénes son aquellas personas o funcionarios que puedan participar? Existe el artículo 113, donde habla que todos los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos, ¿verdad? Pero está claramente estipulado que tienen que cumplir estos requisitos o los méritos de capacidad, idoneidad y honradez, como bien nos decía el licenciado Linares. En el artículo 186, para presidente o vicepresidente de la República, deben de ser guatemaltecos de origen, que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años. Si vamos a la ley de partidos políticos, vamos a encontrar también otros requisitos y otras opciones que también se deben entregar a la hora de la inscripción de cualquier candidato. Habla en el artículo 214, nombres y apellidos completos, cargos para los que se van a postular, certificación de partida de nacimiento, un documento de identificación, en este caso el DPI, pero ahora se está exigiendo también el finiquito, que se ha vuelto un problema, porque cuando no se los entregan en Contraloría supuestamente, entonces van a un juzgado a solicitarles que ellos necesitan su finiquito, bueno, y viceversa. Esto ha dado una serie de problemas también, y es bueno, porque de alguna manera entonces vemos el actuar de las instituciones, y de esta manera se tienen que ir fortaleciendo. Licenciado Mencos, en un minuto, ¿qué consejo nos daría usted a la ciudadanía, resumiendo todo lo que platicamos esta noche, para elegir a un buen funcionario y tener también la responsabilidad de nosotros como ciudadanos, tener que apoyar a esos funcionarios si llegan a quedar en el cargo, y por supuesto al desarrollo de nuestro país? Bueno, yo creo que en este momento tan próximo a una elección, lo más importante es reconocer que el votante tiene que pasar de ejercer el voto en las urnas y estar convencido de una mayor participación cotidiana, ¿verdad? Si está cerca de la alcaldía, cerca de los diputados, cerca de la propia discusión que debe tener un presidente en el futuro. El otro elemento es reconocer, yo no trivializo tanto el plan de gobierno de cualquiera de estos cargos, porque es el que le vamos a pedir y a exigir que cumpla. Más allá de esto, también ver la idoneidad en términos de honradez que se sabe de ese candidato, y finalmente decir que nuestro voto por la democracia no se hace cada 4 años.
lo hacemos cada vez que pagamos impuestos, cada vez que estamos dispuestos a aportar para la construcción de algo colectivo que se supone es mejor de lo que haríamos solos, ¿verdad? Y en ese sentido creo que el hecho de que apostemos por la democracia es porque queremos vivir en un país que hoy tiene 4 millones de niños y adolescentes en la calle, que no queremos que sigan afuera de las escuelas. Es un país que tiene la mitad de la población con pobreza, pero no es el país que queremos. Y así sucesivamente. Ese es el esfuerzo colectivo de ir a votar y de elegir a las personas más idóneas, pero ser parte también nosotros del cambio. De ese cambio. Licenciado Linares. Sí, creo que debemos de ser sumamente cuidadosos, exigentes, revisar a fondo la vida y obra de los candidatos, porque si para contratar a una empleada doméstica o a un jardinero o a una secretaria, a un trabajador, les pedimos toda una serie de requisitos y de cartas de recomendación y de constancias y todo, pues con mucha mayor razón para elegir a un alcalde, a un diputado, a un presidente, porque creo que la trayectoria es lo que dice. Y pues yo, la realidad es que los planes de gobierno no les tengo mucha confianza porque los hemos visto a lo largo de la historia, tantos planes que a veces presentan hasta verdaderos libros, incluso algún candidato le hicieron la broma con su libro azul de que era la guía telefónica empastada, pero creo que sí poner cuidado en cómo se pronuncian en relación a los grandes problemas nacionales. Por ejemplo, mencionó Jonathan el tema de los incentivos fiscales. Bueno, ¿qué piensan con relación a los incentivos fiscales para la exportación o como elemento de competitividad para atraer inversiones? Entonces, temas clave. ¿Qué piensan con relación a la seguridad social, al salario mínimo, a la desigualdad que existe en el país, a los programas sociales, la obra pública? En fin, hay temas claves que, por lo que digan los candidatos, vamos a poder ver, en el caso de los alcaldes, pues o nos están ofreciendo pan y circo, o nos están ofreciendo, por ejemplo, la solución de los problemas del agua potable, de los desechos sólidos, de la contaminación de las aguas, del transporte público, que son los problemas fundamentales de los municipios, tanto los más urbanos como los municipios del interior de la República. Entonces, ¿qué posición tienen con relación a esos temas claves? Y sobre todo, como decía, auscultar, mirar con lupa qué han hecho y a partir de lo que han hecho podemos tener alguna expectativa de que van a cumplir y que van a honrar el compromiso de trabajar por el bien común y de cumplir y hacer cumplir las leyes. Bueno, creo que tenemos un trabajo arduo que hacer entonces los guatemaltecos en este tema. Y ustedes decían algo y quiero recoger esto porque creo que es importante. Los guatemaltecos nos tenemos que querer, debemos ser exigentes y hacer un recorrido de lo que ha sido, insisto, la vida profesional, la vida empresarial, la vida estudiantil, la vida familiar, porque esto nos va a dar una idea de cómo nos van a dirigir en el futuro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy feliz noche. Mis queridos amigos, hemos platicado reformas a la ley electoral y de partidos políticos, cuál debería ser un candidato idóneo para la próxima semana, cuál es el panorama político que nos espera para este 6 de septiembre, porque después tendremos aquí a los 14 o 15 presidenciables, donde usted podrá conocer cómo ha sido su vida, cuáles son sus programas de trabajo y qué han hecho por este país. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo.